¿Estamos con paciencia? Estamos cerca, estamos cerca. Temo de su paciencia. He terminado los hitos y viene la conclusión. ¡Que viva la democracia y que viva Chile! 3 horas 36 minutos. Es el nuevo récord. 74 páginas que quedaron en la historia. Así fue la segunda cuenta pública de la era Boric. Alguien me dijo que era la más larga de la historia. Bueno, pero esos son gajes del oficio. Pero antes de todas esas hojas hubo tiempo para afinar los últimos detalles y no precisamente del discurso. Todo listo. Mientras llegaban los ministros, un tradicional invitado se adelantó. Su Excelencia, el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. El inicio de la cuenta pública más larga de la historia, marcada por momentos claves y la presencia de una única exmandataria. Un legado de la presidenta Bachelet. A la presidenta Bachelet, tal como la presidenta Bachelet, perdone que me refiera tanto, pero como está presente, que inició la presidenta Bachelet también. Bachelet tomaba nota y recordaba viejos tiempos. Cuando uno no lo hace extenso, hay gente que se queja, no hablo de esto, no hablo de lo otro. ¿Qué se puede quejar entonces? Bueno, siempre hay gente que se queja. Si vamos a los anuncios, el presidente dedicó varias páginas a educación, la deuda histórica con los profesores y una clave para su sector. La de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el crédito con aval del Estado. Tema que depende de la principal reforma del gobierno. Y es una razón más para insistir en la importancia de la reforma tributaria. Considerando las limitaciones actuales que tenemos de presupuesto, lleguemos a un acuerdo. Necesitamos de llegar más recursos con la reforma tributaria. Pero El presidente, más que de reforma tributaria, habló de pacto fiscal. El presidente dijo claramente que va a insistir en la reforma tributaria. mientras tanto, algunos parlamentarios y ministros tomaban una pausa a la espera de otros anuncios. Fue ahí cuando los dardos apuntaron a las ISAPRES. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto, pero reitero, Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo. Salud, uno de los temas más intensos de la jornada. Tenemos muchísimas cosas más que avanzar en salud. Sé que los bingos existen. Reforme la salud, la veo con cierta distancia y me preocupa después el discurso. Entre la tensión no faltaron los chascarros. Hace poco les recomiendo, no la voy a leer porque después me retan que leo muchos poemas. Hay una carta de Gabriela Mistral que habla de la derecha, de el derecho a tener... Difícil que Gabriela Mistral hablara de la derecha, pero... Un tema que no quedó fuera fue el proceso constitucional. No queremos, como sociedad, una constitución partisana, sino una constitución incluyente que acoja el libre juego democrático. Y como era de esperar, el presidente abordó los 50 años del golpe militar. Ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Espero que de aquí al 11 seamos todos los que nos levantemos. Finalmente, el presidente se refirió al cuidado y respeto a la democracia. No es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche. No es aceptable. No es aceptable que se le enrostre a un diputado o a una diputada el dolor más terrible que puede haber, que es la muerte de su hijo o de su hija. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. O que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos, que la privó de la visión, tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes. Así terminó la cuenta pública más extensa en la historia de nuestro país, la segunda de la era Boric. Por haberse cumplido...
Seguimos con más de la cuenta pública porque el presidente también realizó importantes anuncios en materia de transportes, entre ellos la suma de 3 nuevos servicios de trenes entre el Maule y Los Lagos que van a conectar las localidades del interior con sus capitales regionales. Ahí ya lo vemos, Lautaro, Temuco, Pitrufquén en la Araucanía, en el caso de Curicó, Talca, Linares en el Maule y también Yanquihue y La Paloma en Los Lagos. Además, señaló que ya están avanzando los estudios de prefactibilidad necesarios para habilitar la construcción del acceso norte del anhelado tren rápido entre Santiago y Concepción. Y la seguridad era uno de los temas más esperados y también fue uno de los temas controversiales de esta cuenta pública. El mandatario hizo anuncios en contra de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Algunas medidas no fueron bien recibidas por la oposición, lo vemos en la siguiente nota. ¿Estamos con paciencia todavía? No hablamos de seguridad entonces. Y claro, ha sido uno de los temas que ha marcado el primer año en su agenda. Hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad. Todo esto lo explicó en detalle cuando fue interpelada en la Cámara la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Está por aquí el fiscal? Difícil perderlo de vista. ¿Estoy en lo correcto, general Yáñez? Pese a ello, nadie se salvó de los guiños en materia de seguridad. Sin fronteras seguras no hay Estado. Y las nuestras en el norte habían colapsado gravemente. Hemos requerido la colaboración a las Fuerzas Armadas, aquí presentes mediante sus comandantes en jefe, a quienes felicito sinceramente por su labor. Implementar un perfil biométrico en las fronteras para inmigrantes irregulares, máxima prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y mayores recursos para carabineros y los municipios. Algunos de los anuncios. Debemos reconocer, hemos vivido un recrudecimiento de la violencia y actos terroristas, y esto nos obliga a actualizar nuestras estrategias de persecución del delito en la zona, a la vez que no renunciamos al diálogo ni a la búsqueda de una solución para la deuda que tenemos con el pueblo mapuche. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El presidente no dijo nada de la Araucanía, el presidente dijo solamente, en la Araucanía el terrorismo. Bueno, ¿cómo combatimos el terrorismo, presidente? Creo que perdimos 3 horas y tanto para que nos hubiéramos concentrado fundamentalmente en el tema seguridad, que es el gran tema. Las críticas que se han hecho ha quedado claro que son infundadas. Se han abordado todas las urgencias del abandono en que se encontraban, por ejemplo, las capacidades de las policías. Para algunos suficiente, para otros al debe. Pero no pasó mucho tiempo para que el mandatario golpeara la mesa con otro anuncio. Demoler todos los memoriales narco donde quiera que estos aparezcan. Demolerlos sin excepción. Un plan que se estaría implementando por primera vez en la comuna de Lo Espejo. Bueno, yo me acordaba cuando el alcalde Carter hacía las demoliciones de las narcocasas y lo acusaban de hacer un show. Es muy distinto de los memoriales, porque los memoriales están en bienes nacionales de uso público y se rigen por otras reglas que las propiedades privadas. La seguridad, uno de los ejes principales del discurso del presidente Boric y un tema más que prioritario entre las chilenas y chilenos.